Cada año se producen en España unos 300 secuestros parentales, y en el 70% de las ocasiones, quien lo comete es la propia madre para alejar al hijo del padre. Muchos de estos casos se han hecho virales, y siempre que desde el gobierno se ha hecho mención a ellos, ha sido para defender a las madres, como lo hicieron en el caso de Juana Rivas, o como hemos visto en unas declaraciones recientes de Irene Montero, en las que llamaba a estas secuestradoras madres protectoras. ¿Por qué les da tanto miedo que hablemos de una justicia feminista que protege a las madres protectoras que están luchando por sus derechos y por los de sus hijos e hijas? De hecho, actualmente se está debatiendo por parte de la Fiscalía si es justo que estas madres protectoras sean castigadas por sus delitos. ¿Pero realmente estas mujeres están mirando por el bien de sus hijos? ¿Está siendo justo el gobierno al ponerse siempre del lado de la madre? Soy experto en igualdad y te lo explico. El plan del gobierno parece claro: convertir el maltrato infantil en una prolongación de la violencia de género, la cual en España se considera que solo la pueden sufrir las mujeres. Una muestra clara de esto lo tenemos en la nueva Ley de Protección a la Infancia, la llamada Ley Rodés. Esta ley, en apenas 68 páginas, menciona el término violencia de género 30 veces. En cambio, violencia doméstica solo es mencionada 6. Curioso, teniendo en cuenta que la violencia que sufre cualquier niño o niña por parte de sus cuidadores se considera doméstica, no de género. También es llamativo que entre las medidas para proteger a la infancia se encuentre negar que existe el síndrome de alienación parental, que para el que no sepa en qué consiste, es el rechazo que un niño puede llegar a sentir hacia uno de sus progenitores como consecuencia de diferentes estrategias de manipulación por parte del otro. Tu padre no te quiere, tu padre te ha abandonado, tu padre te ha hecho esto aunque no lo recuerdes. Se niega porque este tipo de manipulación, en la amplia mayoría de los casos, quien lo realiza es la madre, porque es ella quien suele disponer de la custodia de los niños y por tanto quien dispone de tiempo para llevarla a cabo. Y la víctima es el niño, porque este tipo de manipulación es maltrato. Que le metan en la cabeza que su padre le odia o peor aún, que ha abusado de él siendo mentira, le va a acarrear traumas y problemas psicológicos. Negar que se pueda manipular a un niño es como negar que existan los incendios. Por mucho que lo impongas por ley, eso no evitará que el fuego queme. Y lo que propone esta ley es el equivalente a multar a quienes intentan apagar el fuego. No puedes apagarlo porque la ley marca que los incendios no existen. Y aclaro que esta ley no solo prohíbe el uso del SAP, si os fijáis bien prohíbe cualquier planteamiento teórico o criterio sin aval científico que presuma la manipulación adulta. Que uno piensa, ¿pero cómo que sin aval científico? ¿En serio tiene que venir la ciencia a decirte que es posible que un niño sea manipulado por un progenitor? ¡Claro que la alienación parental tiene aval científico! El propio Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España avala la existencia del SAP. Y no solo el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. Si uno busca en el Google Académico, que es un motor de búsqueda especializado en encontrar contenido y bibliografía de carácter científico, puede encontrar más de 100.000 resultados que hacen referencia a la alienación parental. O sea, documentación científica sobre el SAP la hay para parar un tren. Si queréis saber más, también os dejo en la descripción una revisión de 43 estudios sobre ello. Que los padres pueden manipular a los hijos no solo es algo evidente, sino que hay consenso científico en que puede acabar dañándolos. Por eso hasta el propio DSM-5 lo menciona. El DSM-5 es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales editado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría y actualmente es el libro de referencia para evaluar e investigar los trastornos mentales. Y señala que dentro de los problemas que requieren de atención clínica que puede sufrir un niño en su relación con sus padres está el atribuirle intenciones negativas a otros, o convertir a otro en chivo expiatorio. Vamos, que el padre o la madre convencen al niño de que otra persona es la culpable de sus problemas. Bueno, pues según el gobierno, esto no es tener aval científico. El delirio llega al punto de que la propia ministra de Igualdad niega que sea posible que una madre pueda manipular a un hijo. Escuchadla vosotros mismos. Además, que el problema no es solo cuando se aplica de forma directa y cuando se dice, no, estamos ante un caso de síndrome de alienación parental, sino cuando en nuestra mente y en la mente de quien tiene que juzgar y que decidir cuando se dan esas situaciones, pueda ser posible pensar que hay mujeres que manipulan a sus hijos para ponerles en contra de los padres, como si los niños y las niñas mintieran. Yo creo que cualquiera que tengamos hijos o hijas o que nos relacionemos habitualmente con niños sabemos que es muy difícil convencer a un niño o a una niña de que cuente una historia que no se cree o que no ha vivido. Lo habéis escuchado bien. El problema, según Irene Montero, está en la mente de quien piense que es posible que haya madres que manipulen a sus hijos. Que esta gente esté haciendo las leyes es como darle a un mono una metralleta.
Es que además ni siquiera estamos hablando de un fenómeno extraño o desconocido. Hay casos que se han hecho muy mediáticos de madres que han alienado a sus hijos en contra de los padres. Como por ejemplo el de María Sevilla, presidenta de Infancia Libre, que tras una resolución judicial que la obligaba a entregar la custodia de los niños a su padre, se dio a la fuga. Llevó a los niños a una finca alejada de la civilización y cubierta con un toldo negro, para que no se pudiera ver lo que se hacía dentro. Cuando los encontró la policía, los niños estaban pálidos, llevaban 2 años sin ir a la escuela y vivían en condiciones infrahumanas. Esto no es una opinión mía, es lo que cuentan los agentes de policía, que según dicen vieron que el niño de 11 años apenas sabía hablar y escribir, y en cuanto a la niña, que era más pequeña, directamente olisqueaba a los agentes como si fuera un animal. Según se llevaban a los niños, y repito, es lo que cuenta la policía, la madre empezó a decirle al niño que se llevase una Biblia, que la iba a necesitar, porque su padre era el diablo. Y el niño le cuenta a los agentes que su padre no lo quiere, y cuando estos le preguntan quién le ha dicho eso, el niño responde Dios. Bueno, pues según la ley actual, ese niño no está manipulado por su madre, porque eso no existe ni tiene ningún aval científico. Así que la única conclusión que nos queda es que María Sevilla ha obrado bien, y que ese niño realmente le ha hablado Dios. Por eso, cuando María Sevilla fue condenada por la justicia a 2 años y 4 meses de cárcel, la portavoz de Podemos Madrid, Isa Serra, no dudó en tachar a la justicia de patriarcal. No me sorprende el hecho de que por parte de la justicia patriarcal se haya condenado, en este caso, a la presidenta de Infancia Libre. Así que no sería extraño que acabase siendo indultada. De hecho, ya hay 168 asociaciones feministas que están pidiendo su indulto. Y la propia Beatriz Jimeno, la que fuera directora del Instituto de la Mujer, afirma en un artículo de Público que llegará el día en que tengamos que pedirle perdón a María Sevilla. Yo creo que más bien a quienes tendrán que pedirle perdón es a los niños. Porque estos crímenes son cometidos contra niños, no lo olvidemos. Este feminismo institucionalizado ya no está luchando únicamente contra los derechos de los hombres, sino que está defendiendo a mujeres que le han arruinado la vida a sus hijos. Como en el caso de Juana Rivas, convertida en mártir del feminismo por haberse llevado a sus hijos ante un padre maltratador, aunque la única muestra de maltrato constatable fue una pelea mutua en 2009 en la que según el parte forense fue Francesco Arcuri el que se llevó la peor parte. Pues esto es suficiente para que Irene Montero compare a Arcuri con un asesino y a Juana Rivas con una víctima del sistema. Necesitan, y lo voy a decir con toda claridad, justicia feminista, para evitar que los maltratadores sigan asesinando y ejerciendo violencia contra los niños y las niñas, que son víctimas directas de la violencia machista. Para dar donde más duele a sus madres, hay que defender a Juana Rivas. ¿Pero qué es lo que decían realmente los psicólogos que han analizado a los hijos de Juana y Francesco? Y no me refiero a los psicólogos que hayan contratado a los padres, sino al propio equipo psicopedagógico de los servicios sociales. Pues lo que dicen en sus informes es que Juana Rivas es perjudicial para sus hijos, que les llevaba al hospital alegando que estaban llenos de contusiones por los golpes propinados por el padre, de los que luego los médicos no encontraban ni rastro, lo que estaba provocando debilidades psicológicas en los niños. Estamos hablando de niños de 13 y 5 años, que de repente ven que la realidad y lo que les cuenta su madre, la figura en la que más confían, no coincide. Mucho más tajante fue la psicóloga del juzgado de Cagliari que los analizó un año antes, Ludovica Gesù, la cual, tras realizar 32 entrevistas, llegó a la conclusión de que Juana Rivas tiene una gran capacidad manipuladora sobre sus hijos. Tiene un funcionamiento mental patológico, está convirtiendo al crío de 12 años en recipiente de las ansiedades maternas, tiene una comprensión deficiente de la realidad y no es consciente del daño psicológico que le está generando a los niños. ¿Os suena esto? Claro, lo que está describiendo es el síndrome de alienación parental. De hecho, así lo señala la propia psicóloga en el informe. Ah, pero hemos dicho que según la ley el síndrome de alienación parental no existe. Así que podemos tirar los informes a la basura y entregar los niños a Juana, porque hemos decidido que es imposible que una madre manipule a sus hijos. ¡Jaque mate, ateo! Estamos gobernados por gente que antepone su ideología no solo a la realidad, sino también al más elemental sentido común. Sé que suena distópico, pero es lo que hay. Y una parte fundamental de su ideología consiste en separar al mundo en opresores y oprimidos, según el colectivo al que pertenezcan. Y en el caso de los sexos pasa lo mismo. La mujer siempre ha de ser la oprimida. Por eso, cualquier prueba de que pueda ser la agresora tiene que ocultarse. Por eso, cuando el Ministerio de Igualdad contabilizó los niños asesinados por sus progenitores en 2021, solo contabilizaron 7 de los 17 casos que había en total. Los 7 que podían encajar en lo que ellos llaman violencia machista, en los que el agresor es siempre el hombre.
No interesa que se conozcan los casos en los que es la madre la asesina o la maltratadora, sobre todo cuando hay constancia de que este tipo de crímenes lo cometen las mujeres tanto o más que los hombres, tal y como refleja los datos de Save the Children, que señala que de los 17 filicidios cometidos en 2019, 10 fueron obra de la madre. Por eso el término maltrato infantil está siendo sustituido por el de violencia vicaria, que solo hace referencia a aquella violencia que sufren los hijos para dañar indirectamente a la madre. Si se daña indirectamente al padre, por supuesto que no importa, pese a haber estudios que refrendan que este tipo de violencia la llevan a cabo ambos sexos por igual. En otras palabras, se usa el término violencia vicaria para priorizar el daño que sufre la mujer, y si esto supone invisibilizar la mitad del maltrato infantil, pues lo hacen, porque los niños les importan una mierda. No sé si sabéis que en el canal de 24 horas de televisión española, la pública, la que pagamos todos, tienen un programa feminista llamado Objetivo Igualdad. Y la semana pasada lo dedicaron a hablar precisamente de esto, de las madres secuestradoras y de la alienación parental. ¿Creéis que, como dice su nombre, lo hicieron en un contexto de igualdad? Echémosle un vistazo. El llamado síndrome de alienación parental ya está prohibido por ley. El SAP no tiene base científica. ¿Se ha utilizado para callar las denuncias de las madres? Pues empezamos bien. Te roban la cartera, ¿no? Tú vas a la policía, denuncias, y haya testigos o no, prima tu palabra. Pues cuando una de nosotras vamos a denunciar que nuestro hijo o nuestra hija está sufriendo violencia física y abusos sexuales, se te pone en duda una y otra vez y se nos criminaliza. Es que esto no se trata de que te roben la cartera, sino de que acusas a una persona determinada de habértela robado. Y efectivamente tendrás que demostrarlo, empezando por comprobar si esa persona tiene la cartera o no. Y la acusación de un abuso o maltrato no es un tema menor. Por supuesto que hay que ponerlo en duda. ¿Cuál es el problema para esta gente? ¿Que no metan al hombre directamente en la cárcel solo con su palabra? Es que eso ya se está haciendo. 1 de cada 3 denuncias por violencia de género juzgadas en instancia única por las audiencias provinciales acaban en condenas sin más pruebas que el testimonio de la denunciante. Los veteranos del canal ya estaréis hartos de esta tablita, pero es que hay que recordarlo. Si hay algún problema actualmente en la justicia, no es que no se crea a las mujeres, al contrario, es que se está anteponiendo su palabra a la presunción de inocencia del hombre. Lo que ahora vemos en los juzgados es la herencia de este derecho patriarcal, de esta justicia patriarcal. Los hijos siguen siendo propiedad del padre y por tanto los hijos tienen obligación de ir con el padre en las visitas, no pueden negarse. ¿Pero cómo que los hijos son propiedad del padre? A ver, en España el padre solo tiene la custodia exclusiva en el 4% de los casos. En la mayoría de casos quien la tiene es la madre. O sea, a esta mujer le parece excesivo que los hombres sigan teniendo derecho a visitar a sus hijos. Y lo achaca al patriarcado. Repito que el programa se llama Objetivo Igualdad. En cuanto al trato patriarcal de la justicia, solo voy a comentar el último caso que se ha hecho viral en los medios, el de Verónica Saldaña, mujer que actualmente está en busca y captura por no entregar a sus hijos, o sea, otra madre secuestradora, o como dice el gobierno, madre protectora. En este caso, su marido, José Manuel Ortiz, cuenta en El Mundo cómo todo empieza con una bronca en casa de ella cuando ya estaban en trámites de separación. Ella le hirió con unas tijeras. Llaman a la policía que se encuentra con que es él quien está herido. ¿Adivináis a quién se llevan detenido? Os digo las que según José Manuel fueron las palabras de los agentes. Lo siento, es la ley, ha habido una riña y tenemos que detener al hombre. Esto es la policía, luego tienen la vista ante el juez, que reconoce que la versión de ella no cuadra con las pruebas. ¿Pero a quién le ponen una orden de alejamiento? A él, lo cual supone que ya no puede acercarse al domicilio donde ella vive con sus hijos. Tras esto la mujer incumple reiteradamente los regímenes de visitas, con lo cual el padre no puede ver a los niños, y solo cuando ya han pasado 14 meses, en lo que la justicia ha estado así, el juez al fin le da un ultimátum para que los entregue, momento en el que ella se da la fuga y pasa a estar en busca y captura. La policía la ha buscado con tanto ahínco que en 6 meses no ha sido capaz de encontrarla, pese a que ella se entrevista por diferentes televisiones, tiene un Facebook e Instagram que actualiza continuamente y hasta canal de YouTube. Bueno, pues esta es la justicia patriarcal. La verdad es que no hay mucho más que comentar del programa, si acaso unos dibujitos en los que mostraban cómo las madres eran amordazadas por la justicia y cómo los malvados padres se hacían pasar por las víctimas cuando realmente eran los agresores. Toda la gente que entrevistaron pertenecía a asociaciones feministas o a madres víctimas de supuestos malos tratos. No había ni una sola voz que mostrase el otro punto de vista, el de padres que se ven privados de sus hijos por madres movidas por el rencor y el odio. O sea, se llama Objetivo Igualdad porque su objetivo es que todos opinemos igual, como marca el gobierno.
No obstante, no quiero acabar este vídeo sin dejar claro que no niego la existencia de padres maltratadores y madres que luchan para proteger a sus hijos. Pero si damos por hecho que uno es culpable o inocente en función de su sexo, al final quienes lo acabarán pagando serán los niños. Y de momento es todo. Si te ha gustado ya sabes, dame like, suscríbete, apúntate a mi Patreon y recuerda que yo me pongo la venda para que vosotros os la podéis quitar. Hasta otra.